en la determinación del impuesto general a las ventas o IGB, pues, ¿no? Que es un tema muy, muy importante, muy vital, ¿no? El tema del crédito fiscal. Vamos a ver. Bien, entonces, el impuesto general a las ventas en el Perú, ¿no? El impuesto, este es un impuesto, ¿no? Como ya lo han estado, imagino, en anteriores sesiones lo habrán revisado, se habrá hablado sobre este tema, que es un impuesto indirecto, ¿no? De tipo valor agregado, ¿no? Con la que tiene las siguientes características, ¿no? Que es un impuesto indirecto, ¿no? Porque es un impuesto que en este caso no recae sobre el patrimonio mismo, sobre la misma renta del propio de un contribuyente, ¿no? Sino en este caso no se manifiesta a través sobre el consumo de un contribuyente, ¿no? En este caso no vendría a reflejar la verdadera capacidad contributiva, ¿no? que, se debe determinar para, en este caso, la contribución o el deber de contribuir de un contribuyente, ¿no? Así también es de una sola tasa, ¿no? Sabemos que el IGB tiene una tasa del 16% y también tiene como otra característica principal que es un impuesto plurifásico, ¿no? Porque grava las diferentes etapas del proceso productivo de los productos, ¿no? Así también como el caso de los servicios, ¿no? No, a diferencia del impuesto, quizás del impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto monofásico porque solamente grava, en este caso no afecta solamente una etapa de la cadena de valor, ¿no? Como puede ser la etapa de fabricación, la etapa de producción, que en este caso es en la cual descansa el sistema de imposición del selectivo al consumo, nuestra legislación. Pero en el caso del impuesto general a las ventas, sabemos que es un impuesto plurifásico, ¿no? Que se destaca básicamente por su carácter de neutralidad, ¿no? Justamente lo que se busca es no afectar, no gravar en este caso a la cadena productiva, no afectar, digamos, económicamente a la cadena productiva, sino de las etapas, sino al consumidor. Otra característica es un impuesto que tiene una característica de un impuesto no acumulativo, ¿no? La técnica del IGB no está basado, no está estructurado en la forma de piramidal, ¿no? Como se puede decir, ¿no? O sea, incrementar el valor en este caso, ¿no? De un producto, encarecer un producto en cada etapa que va pasando, la etapa de producción o la etapa de comercialización, ¿no? Justamente como sabemos, es justamente una característica del IGB es la neutralidad. Por eso lo que principalmente una de las cosas que prima es el carácter de no acumulativo. Otra característica es, ¿no? O sea, en su diseño es el método de sustracción, ¿no? Que en este caso es sobre base financiera, ¿no? Y finalmente, ¿no? Es un impuesto con la base financiera, tiene de impuesto contra impuesto, ¿no? También existe la base financiera, ¿no? En este caso real, pero en este caso la base financiera del impuesto es un impuesto contra impuesto, ¿no? En el cual sabemos que es el débito fiscal menos el crédito fiscal, ¿no? Que es lo que va a finalmente determinar, ¿no? El impuesto general a las ventas que se determina, ¿no? Débito fiscal y crédito fiscal. El débito fiscal, ¿no? Es el que está, que agrava en este caso las ventas, ¿no? Las ventas, ¿no? Los ingresos provenientes de ventas, servicios, ¿no? Importación de productos, extranjero, primera venta, construcción, todos los hechos gravados que están en el IGB, ¿no? Y también y así mismo también el crédito fiscal, que es el IGB de las adquisiciones producto de las corporaciones que tiene una empresa en este caso, ¿no? En el desarrollo de sus actividades. Y es sobre este tema, es lo que en este caso, ¿no? Se va a entrar a comentar, ¿no? Sobre este tema del crédito fiscal, ¿no? Que es un tema muy, en mi opinión, es un tema, básicamente es el tema más delicado, ¿no? Prácticamente el más delicado sobre el tema en el caso de la determinación del IGB, sobre todo por la cantidad de
en este caso, ¿no?, de reparos que existe de la administración tributaria en las fiscalizaciones, ¿no?, que tenemos en fiscalizaciones sobre el tema del crédito fiscal, ¿no? Porque si nos reparan el crédito fiscal, básicamente lo que se va a hacer es aumentar el débito fiscal y en consecuencia lo que se va a tener que es pagar la diferencia que no se pagó, ¿no?, que va a influir en la determinación del impuesto por pagar, y en consecuencia eso va a acarrear pago de intereses, pago de las multas, ¿no?, por no declarar cifras de datos falsos, por declarar cifras de datos falsos, que es el 178 numeral 1 del Código Tributario. Entonces, vemos ahí en este caso cuál es, esa es ¿no?, algo muy vital, pues, ¿no? O sea, muy trascendental el tema del crédito fiscal. Por eso muchos dicen, hoy voy a defender mi crédito fiscal, ¿no? Defiende tu crédito fiscal, protege tu crédito fiscal, ¿no? Porque eso es lo que te va a permitir en este caso, ¿no?, mantener, ¿no?, sostener tu determinación de IGB de un periodo determinado, ¿no?, el crédito fiscal. Bien, sabemos que la tasa del impuesto, como se había comentado, la tasa del impuesto general a las ventas es del 18%, del 18%, pero en este caso esta contiene el 2%, que es el impuesto de promoción municipal, ¿no? Pero en realidad la tasa es del 16%. Bueno, sabemos que mediante la ley 28.033, que se publicó en el 19 de julio del 2003, se modificó, ¿no?, la tasa del IGB del 16 al 17%, o sea, se bajó la tasa del IGB, porque hasta el 2003 la tasa del IGB era del 17%, ¿no? Pero a partir de la publicación de la ley, ya la tasa del IGB varió al 16%, ¿no? Y con ello se modificó también el artículo 17, ¿no?, del tubo de la ley del IGB selectivo, ¿no? Luego, con la modificación de la ley 29.666 del 20 de febrero de 2011, se modifica, ¿no?, la tasa al 16%, que es la vigente desde el 1 de marzo del 2011, que es la última, ¿no?, modificación que se ha efectuado a la tasa del IGB, o la alícuota, ¿no? Y actualmente, entonces, como se puede ver en el gráfico, ¿no?, tenemos una tasa, ¿no?, del 16%, ¿no?, que es la que contiene el 2% del impuesto de promoción municipal, que es la que hace la tasa, una alícuota del 18%. Y bueno, esta tasa es aplicable a todas las operaciones grabadas con el impuesto, ¿no? Bueno, ¿no? Ya, sería bueno comentar pues también sobre el tema en este tema de la tasa, sobre el decreto, sobre el famoso, el discutido en su momento, ¿no?, decreto legislativo 1347, que no sé si se recuerdan ¿no?, que se promulgó en el 2017 cuando entró en el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, que este decreto legislativo, ¿no?, lo que se publicó, si no me recuerdo, en enero, fue entre enero y febrero del 2007, lo que había dispuesto esta ley, este decreto ley legislativo, perdón, era disminuir la tasa del IGB, ¿no?, del 16 al 15%, ¿no? Y en consecuencia el IGB, la tasa global del IGB, la alícuota global del IGB iba a ser 17%, ¿no? Pero lo curioso de este decreto legislativo fue que, ¿no?, yo nunca había visto eso antes, ¿no? Pero bueno, esta aplicación de esta ley estaba condicionada básicamente a que, en este caso, ¿no?, al 31 de mayo de ese mismo año, ¿no?, la recaudación tributaria, en este caso del impuesto general a las ventas, a nivel de parte del Estado, tenía que, mínimo, si no me equivoco, tenía que llegar a un 6%, creo, 6 o 7% del Producto Bruto Interno, ¿no?, de la recaudación. O sea, que al 31 de mayo de ese año tenía que la recaudación llegar a aproximadamente 6 o 7% del Producto Bruto Interno. O sea, y si se llegaba a esa condición, entonces la tasa del IGB iba a cambiar al 15% con vigencia al 1 de julio del 2017, ¿no? Entonces, bueno, era algo pues muy discutible, ¿no? Porque muchos académicos, ¿no?, ¿no?, del campo del derecho tributario, a lo cual nosotros ¿no?, estamos interesados, ¿no? Escuchábamos, pues, ¿no?, de que decían justamente de que esto era prácticamente, ¿no?, una falsa ilusión
a los contribuyentes, ¿no? Porque en realidad, pues, ya desde de por sí se sabía de que no se iba a poder llegar a esa recaudación, ¿no? Prácticamente era una ficción decir que se iba a llegar. Y tal, efectivamente fue así porque nunca se llegó a, esa, a, a ese nivel de recaudación. Al final de cuentas quedó como una ley que nunca tuvo eficacia en la realidad, porque nunca entró en vigencia, ¿no? Solamente fue un intento, creo, más por un tema ¿no? de político, ¿no? De mostrar, creo que, de que se quiso hacer, ¿no? Pero en realidad no se llegó a concretar. Es como una anécdota tomar, bueno. Bueno, tenemos la determinación del impuesto, este, tenemos en este caso, ¿no? Que bueno, hablamos de la determinación del impuesto, ¿no? Que el impuesto a pagar, en el caso del IGB, ¿no? De acuerdo a la estructura en la que en que está normado, ¿no? Es un impuesto que se determina mensualmente, su periodicidad es mensual, y se deduce del impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal, ¿no? En el caso de la importación de bienes y de la utilización de servicios prestados por un domiciliado, el impuesto va a ser el impuesto bruto, ¿no? Porque en el caso de la importación de bienes y la utilización de servicios prestados por no domiciliados, en este caso no hay, en este caso no, para poder llevar a cabo ello, ese consumo, ¿no? O esa adquisición de un bien importado al extranjero o la utilización de un servicio por una empresa o una entidad no domiciliada, no hay costo, en este caso no hay un gasto o costo vinculado a a esa, a esa importación o utilización de servicios, por eso que no, el impuesto en este caso bruto que se va en este caso a determinar es solamente, no tiene una vinculación con crédito fiscal, solamente es el impuesto netamente bruto. Entonces el impuesto bruto es, ¿no? Correspondiente a cada operación grabada, es el monto que resulta de aplicar siempre la alícuota del impuesto sobre la base imponible, ¿no? Entonces el impuesto bruto es correspondiente al contribuyente por cada periodo tributario, que es mensual, ¿no? Y es la suma de los impuestos brutos determinados conforme, ¿no? Al párrafo precedente, que, que sabemos que es a cada operación grabada, y es por las operaciones grabadas de ese periodo. Entonces, el impuesto bruto corresponde en este caso entonces a todas las operaciones que se resulte de aplicar, ¿no? La base imponible, la tasa del impuesto sobre la base imponible. Bien. Entonces la base imponible del impuesto del IGB es el valor de venta siempre en la venta de bienes. O sea, en la venta de bienes, que es una de las operaciones, que es uno de los aspectos o operaciones que están grabadas o afectas al IGB, la base imponible se compone por el valor de la venta, por el valor de venta, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de lo que son prestaciones de servicios, en este caso es el total de la retribución que se pacte por ello, ¿no? Y en el caso de la utilización de servicios utilizados por no domiciliados utilizados en el país, igualmente es el total de la retribución que se destaca. Eso es lo que constituirá la base imponible. Y en el caso de los contratos de construcción, es el valor de la construcción, en este caso lo que determina la base imponible, ¿no? Para determinar, en este caso, ¿no? El, para aplicarle ahí la tasa del IGB. En el caso de la venta de inmuebles, la base imponible estará constituida con el ingreso percibido ¿no? Por los ingresos periódicos que se pueda realizar o por el ingreso que se obtenga por la venta de un inmueble, ¿no? Con exclusión del valor del terreno, eso sí es cierto, ¿no? Siempre que, en este caso, ¿no? Se pueda determinar, en este caso, ¿no? El valor del terreno. Hay que recordar que el valor del terreno en este caso no está excluido en este caso del tema de la afectación del IGB, pero en este caso siempre que se pueda determinar en este caso no su valor. Y en el caso de la importación de bienes, es el valor CIF aduanero, es lo que va a determinar la base imponible para efectos del IGB. Entonces, sea
que uno vaya a realizar algún tipo de venta de bien, alguna compra de algún bien, alguna contratar alguna prestación de un servicio acá en el país, o la contratación de algún servicio en el extranjero que se vaya a utilizar acá en el país, o en este caso, ¿no? Se vaya en este caso a suscribir un contrato de construcción, ¿no? Con alguna empresa constructora, o así también como que se vaya a comprar algún tipo de bien inmueble, o se vaya a hacer alguna importación de bienes. Siento que alguna de estas operaciones, en este caso, ¿no? Que vaya a realizar una empresa en el país, todas estas operaciones, en este caso, ¿no? Sobre estas operaciones se va a grabar con el impuesto general a las ventas con una tasa de 18%. Y eso es lo que va a sostener en este caso lo que es el crédito fiscal. Ahora hay que ver que obviamente que hay que ciertos requisitos para sostener ese crédito fiscal por la compra de bienes, por la adquisición de servicios, por los contratos de construcción que la empresa suscriba, o por la venta de inmuebles que una empresa adquiera, o por la importación de bienes que una empresa adquiera. Bien, entonces para ya hablar directamente o finalmente sobre el tema del crédito fiscal en el IGB, podemos darle una connotación, ¿no? Sobre lo que entendamos por crédito fiscal, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, que la finalidad económica del impuesto general a las ventas es gravar el consumo final de los bienes y servicios. Sin embargo, teniendo en cuenta que el IGB tiene esa finalidad, y se entiende que el impuesto prevé como hecho gravado el consumo intermedio de bienes y servicios, lo que genera una aparente incoherencia. Eso es lo que a simple vista a veces uno puede apreciar, ¿no? Si es que uno, desde un punto económico, ¿no?, del tema del IGB. Sin embargo, dice en ese sentido, ¿no?, la doble finalidad económica del impuesto, ¿no?, la neutralidad entra aquí, ¿no?, para el empresario, y la afectación económica para el consumidor final. Esto se materializa jurídicamente a través del crédito fiscal y la traslación del impuesto. Para gozar entonces del derecho al crédito fiscal, debe exigirse que la operación efectivamente haya existido, ¿no?, y que se haya cumplido con determinados requisitos sustanciales y formales. Entonces, para el crédito fiscal entra en juego en la determinación del impuesto general a las ventas, o en la estructura del impuesto en este caso, ¿no?, justamente para lograr, en este caso, ¿no?, darle neutralidad en este caso, ¿no?, a la afectación que se vaya a hacer en las adquisiciones que vaya a hacer un empresario, ¿no? Porque justamente el crédito fiscal lo que va a permitir es justamente, ¿no?, que las operaciones que se vayan a hacer en la producción de un bien hasta que llegue al consumidor, o en la elaboración de un servicio hasta que se vaya a realizar y vaya a ser contratado por un contribuyente, ¿no?, en este caso, por un consumidor en este caso, lo que va a hacer justamente es, en este caso, ¿no?, permitir grabar efectivamente lo que es el valor agregado, ¿no?, el valor agregado del producto. Eso es lo que va a permitir, en este caso, el crédito fiscal, y con incidencia en el empresario, ¿no?, en este caso. Y va a permitir, por otro lado, que se afecte económicamente, ¿no?, al consumidor final, ¿no?, porque al final de cuentas el incremento del valor agregado en la cadena productiva va a incidir efectivamente en el consumidor final, que esa es la finalidad del impuesto al general a las ventas, que es un impuesto al valor agregado, en pocas palabras, ¿no? Pues sabemos que el impuesto general a las ventas es tiene la misma estructura, y es un sinónimo del impuesto al valor agregado en otras legislaciones, ¿no? Entonces, justamente si el impuesto al valor agregado, en este caso, lo que busca justamente es grabarse el valor agregado, para permitir ello, el crédito fiscal entra en su estructura para permitir, en este caso, ¿no?, dotar de neutralidad, en este caso, ¿no?, en la configuración de las operaciones para
los empresarios de la cadena productiva y también para darle la finalidad de afectación económica que vayan a incidir sobre el consumidor final. Entonces, por eso es que el crédito fiscal finalmente tiene una importancia vital. Sin embargo, el legislador, en este caso, ¿no? Nuestra legislación, bueno, le ha puesto en este caso, ¿no? Ciertos requisitos para el derecho a usar o no, o para poder en este caso, ¿no? Hacer efectivo el uso en la determinación del impuesto, ¿no? Le ha puesto unos requisitos sustanciales y formales, ¿no? Sí, y aparte, y también es cierto que se tiene que tener en cuenta que la federación tiene que efectivamente existir. O sea, porque ¿de qué sirve hablar de requisitos sustanciales y formales? Básicamente, ¿de qué serviría hablar de ellos si es que en este caso la operación nunca existió? Entonces, no tendríamos ni siquiera por qué entrar a discutir eso con la administración tributaria en una fiscalización, ¿no? Porque si nos determina que nosotros hemos simulado operaciones, ¿no? Absolutas o relativas, en este caso, definitivamente, el hecho está claro de que no, ni siquiera vamos a entrar a discutirle un tema sustancial o formal, ¿no? Porque, o sea, en caso de operaciones no reales, que están establecidas en la ley del IGB en 44, entonces queda claro de que definitivamente no se va a poder sostener el crédito fiscal de ninguna manera, ¿no? Entonces, el crédito fiscal en el IGB estará constituido por, ¿no? El impuesto, ¿no? Consignado de forma separada en el comprobante de pago. Tiene que estar, en este caso, ¿no? Como dice la ley, discriminado, ¿no? Que es decir, separado, ¿no? ¿No? ¿Sí? En el mismo comprobante de pago, ¿no? En la factura, ¿no? Y siempre a condición de que ese comprobante de pago por esa operación respalde la adquisición de bienes, servicios y contrato de construcción y que corresponda siempre al pagado en la importación de bienes, en caso de bienes o con motivo de la utilización de servicios prestados por no domiciliados. Entonces, queda claro que el IGB, en todo caso, tiene que estar sí o sea, tiene que estar consignado de forma separada en el comprobante de pago y que siempre tiene que respaldar siempre bienes, adquisición de bienes, servicios y contrato de construcción. Y en este caso, para operaciones y para el tema de importación de bienes y para utilización de servicios prestados por no domiciliados también tiene que estar vinculado ahí. A ver, entonces, finalmente el crédito fiscal, ¿no? Tiene que estar consignado separadamente en el comprobante de pago que va a respaldar la adquisición de los bienes, servicios y contratos de construcción, ¿no? O el pagado de la importación de un bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, ¿no? Esto sí es, bueno, ¿no? Esto es algo que está claro, ¿no? Que el legislador ha establecido de forma categórica, ¿no? Para efectos de poder utilizar el crédito fiscal. Ya para entrar en un concepto, poder más o menos esbozar un concepto sobre crédito fiscal, puedo comentar, ¿no? Que el crédito fiscal es un derecho del contribuyente para deducir del impuesto que le tocaría pagar por sus ventas o prestación de servicios de un determinado periodo, el impuesto pagado por sus adquisiciones en el mismo lapso de tiempo, ¿no? Tiene que estar en el mismo lapso de tiempo. Y a la vez, también puede ser considerado, por otro lado, como un mecanismo, ¿no? Utilizado por el fisco, ¿no? Para poder aplicar la técnica de imposición al valor agregado, ¿no? Pienso, ¿no? Yo que el crédito fiscal en sí, por un lado, es un derecho del contribuyente, en este caso, ¿no? Del contribuyente para poder, en este caso, deducir, ¿no? O introducir ¿no? Como un elemento que va, en este caso, ¿no? Permitirle pagar por sus ventas o la prestación de servicios en un determinado periodo, ¿no? Y de esta forma, efectivamente, ¿no?
establecerle en este caso lo que es la neutralidad para efectos de un contribuyente en este caso, ¿no? Y el impuesto, y a su vez, también puede ser considerado como un mecanismo utilizado por la SUNAT, en este caso por la Administración Tributaria, que es la SUNAT, para poder aplicar, ¿no?, la técnica de imposición al valor agregado, ¿no? Entonces, podríamos, en base a este tipo de concepto, encontrar tres tipos de enfoques, ¿no?, respecto al tema del crédito fiscal, ¿no? Un enfoque jurídico o legal, o un enfoque desde el punto de vista funcional, y otro desde el punto de vista económico, ¿no? Hay que recordar que el impuesto general a las ventas o impuesto al valor agregado es un impuesto que ha sido diseñado técnicamente, con un enfoque legal y, por supuesto, jurídico, y también por un lado desde un aspecto económico, ¿no? Muchas veces los juristas y los economistas a veces tienen siempre una posición un poco diferente en algunos temas respecto al tema del IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño del impuesto general de ventas justamente tiene una concepción económica, como también tiene una concepción jurídica. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos entender que el crédito fiscal es un concepto o enfoque jurídico, ¿no? Entonces, el crédito fiscal se define como el derecho que tienen los sujetos pasivos, ¿no?, para, previo al cumplimiento de esos requisitos que establece la ley, puedan compensar y subsidiariamente, ¿no?, obtener el reembolso de los impuestos soportados, sea en importación, en la adquisición de bienes o en la utilización de servicios, ¿no? Desde un punto de vista funcional, podemos entender que el crédito fiscal se puede entender como un método para utilizar, ¿no?, para efectos de calcular el impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Funcionalmente va a permitir, en este caso, hallar el valor agregado, en este caso, en las operaciones, ¿no? Por eso es funcional, porque funciona justamente como un instrumento que le va a dar, en este caso, ¿no?, viabilidad para calcular el valor agregado finalmente de las operaciones. Tiene una funcionalidad. Y desde un punto de vista ya económico, se puede sostener que el crédito fiscal es el mecanismo que va a permitir materializar, ¿no?, el objeto impositivo del impuesto, esto es, incidir al consumidor final. Es decir, desde un punto de vista económico, el crédito fiscal tiene en este caso la llave, ¿no?, o va a permitir en este caso llegar que el impuesto general de ventas finalmente se pueda, en este caso, ¿no?, concretar a través de la materialización de su objeto impositivo, que en este caso el consumo final, porque el impuesto general de ventas no está diseñado justamente para afectar la venta y el consumo, la venta para el consumo, ¿no? Entonces, en consecuencia, se tiene que liberar al resto de cadena productiva o de bienes o servicios, en este caso, ¿no? Se tiene que, en este caso, liberarle soportar ellos la carga, ¿no? Si no, la carga la tiene que soportar el consumidor final. En consecuencia, desde el vista de este punto económico, el crédito fiscal va a permitir, ¿no?, que el valor agregado en cada etapa finalmente se concrete en el consumo final que realice una persona, ¿no? Bueno, esos son tres puntos de vista de cómo más o menos tener una idea de lo que es el crédito fiscal, una concepción. Acá comentar una jurisprudencia del Tribunal Fiscal respecto al crédito fiscal, ¿no? Acá el Tribunal Fiscal ha entrado un poco en desarrollar un poco de lo que es la definición, ¿no?, sobre el crédito fiscal, ¿no? Y el RTF 4488, sala 3, 2015, ¿no?, de fecha 7 de mayo de 2015, que ha señalado esta RTF, qué es lo que dice.
que el IGB constituye un tipo de imposición al consumo, ¿no?, estructurado bajo la técnica del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal efectivamente lo que está afirmando el IGB es un impuesto estructurado bajo una técnica del impuesto al valor agregado, ¿no? O sea, se tiene que llegar al valor agregado. El objetivo final es afectar el valor agregado. Y cómo funciona con un método de sustracción sobre base financiera con la variable de impuesto contra impuesto, ¿no?, siendo de liquidación mensual, ¿no?, y que la estructura de nuestra legislación admite como consecuencia deducciones amplias de los bienes, dicen, ¿no?, del circuito de consumo que los sujetos adquieran para el desarrollo de sus actividades. Entonces, al decir que, bueno, permite deducciones amplias, ¿por qué? Porque en realidad, pues no, o sea, se va a ver de que uno de los requisitos sustanciales, ¿no?, vitales para el derecho al uso del crédito fiscal es que sea, en este caso, ¿no?, que sea considerado costo para efecto del impuesto a la renta. En consecuencia, aquellas adquisiciones de bienes y servicios que estén vinculados, en este caso, ¿no?, la producción de bienes o servicios, que siempre que lo permita la ley, o sea, por supuesto que van a ser en este caso, ¿no?, ¿no?, considerados para la determinación del IGB. O sea, ese crédito fiscal va a ser en este caso, ¿no?, aceptado, ¿no? Por eso dice las deducciones amplias de los bienes y servicios de los sujetos que adquieren para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Sean que estos insumos, dice, ¿no?, que se integren físicamente al bien, que se consuman en el proceso, o sean gastos de la actividad o activos fijos, ¿no? Entonces se va a ver, bueno, que el Tribunal Fiscal acá está indicando que aquellas deducciones amplias, aquellos gastos que incurran en este caso la empresa para realizar esas actividades, que tienen que ser, en este caso, ¿no?, en caso de compra de bienes, tienen que integrarse físicamente al bien, o se pueden consumir en el proceso productivo, o pueden ser gastos vinculados a la actividad, o también pueden ser gastos vinculados, o pueden ser pertenecientes a un gasto de un activo fijo, ¿no? Y asimismo, dice, es un sistema de deducciones inmediatas que permite la deducción total del impuesto que grabó, ¿no?, las deducciones en el periodo en que se efectúa la adquisición, ¿no?, sin necesidad que éstas sean en tal periodo efectivamente incorporadas en el proceso de ventas, comercio y servicio. Pero bueno, acá es algo, hay que rescatar mucho el tema de lo que dice acá en este RTF respecto a lo que las deducciones amplias, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, el crédito fiscal, en este caso, está estructurado en nuestra legislación para poder, en este caso, ¿no?, tomar ese crédito de aquellas operaciones, ¿no?, que se vayan a realizar en el proceso productivo. Bueno, entonces, bueno, teniendo en consideración ya lo que el Tribunal Fiscal está indicando, ¿no?, ha desarrollado acá, bueno, podemos hablar ya lo que son los requisitos para el ejercicio del derecho, ¿no?, o la utilización del crédito fiscal, ¿no?, que existen los requisitos sustanciales o los requisitos formales. Operaciones que van a dar derecho al crédito fiscal, ¿no? Entonces tenemos requisitos sustanciales, ¿no? Los requisitos sustanciales van a ser son dos, ¿no? Primero dicen, ¿no?, que sean permitidos que aquella adquisición, que aquel gasto, que aquella adquisición, ¿no?, sea permitido, o sea, como costo por la ley de impuesto a la renta, o también que sea considerado gasto también para efecto del impuesto a la renta, ¿no?, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta. Entonces, por eso, o sea, toda adquisición de bienes, en este caso, ¿no?, o contratación de servicios, sean nacionales o contratados del extranjero, o puede ser puede ser también importar bienes, en este caso, ¿no?, porque muchas veces algunas empresas importan bienes, ¿no?, con mayor tecnología para utilizarlas acá, obviamente entran al activo fijo, o también cuando haces un contrato de construcción, ¿no? Entonces, todo este tipo de operaciones, si en la medida de que sean, en este caso, ¿no?, que sean admitidas
por la ley del impuesto a la renta en la determinación del impuesto a la renta conforme lo establece el artículo, los gastos permitidos en el artículo 37, y que no sean en este caso impedidos como gastos no deducibles conforme el 44 de renta. Entonces se entiende que se está cumpliendo con un requisito sustancial, y en consecuencia esto va a permitir no cumplir con este elemento, y va a poder sostenerse que sí se puede ejercer el derecho al crédito fiscal, ¿no? Y el otro requisito es que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto. Entonces, esta es una relación. En el segundo requisito habla sobre una relación ya primordial, ¿no? Que estas adquisiciones se vinculen justamente con las operaciones que realiza una empresa, ¿no? Si una empresa tiene como giro económico realizar, por ejemplo, ¿no? O sea, una actividad de una constructora o una inmobiliaria o una tienda de abarrotes al por mayor, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es su giro económico, su actividad principal? Realizan qué tipo de operaciones. Podemos partir, realizan operaciones por las cuales, en este caso, están afectas al IGB, o sea, pagan el IGB por esas operaciones, operaciones que realizan. Si es así, entonces todas las operaciones que ellos realicen, todas las compras que realicen se vinculan con esas ventas, ¿no? Entonces las compras se deben vincular básicamente en consecuencia con las ventas, siempre que las ambas estén grabadas con IGB, ¿ya? Lo que, sin embargo, a veces en algunos casos puede suceder algún problema cuando una empresa determinada realiza operaciones, ¿no? Sus operaciones que realiza en su giro económico pueden estar exoneradas, ¿no? O a veces pueden estar inafectas. Entonces ahí va a entrar en este caso lo que es, ¿no? Los métodos para poder distribuir el crédito fiscal entre aquellas operaciones, ¿no? O en este caso, cómo determinar que estos gastos, que estas adquisiciones o que este crédito fiscal que esas compras solamente deban ir hacia las operaciones de ventas que están afectas al IGB, ¿no? Entonces es la idea, ¿no? Acá lo que te dice el segundo requisito del IGB para el efecto de crédito, de usar el crédito fiscal, es que, oye, ¿no? Tu IGB de tus compras te voy a permitir que lo utilices, pero siempre que, en este caso, no estén destinadas en este caso, ¿no? A las ventas por las cuales tú pagas IGB. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? Que tiene en este caso este requisito. Esos son los requisitos sustanciales, ¿no? Y entonces tenemos que van a haber operaciones que van a dar derecho al crédito fiscal, ¿no? Entre esas están, ¿no? Aquellos operaciones con sujetos obligados a emitir liquidaciones de compra, con las operaciones donde existan agentes de retención, así también como los gastos de representación, ¿no? Y la procedencia también en caso de crédito fiscal y en caso de retiro de bienes, que se va a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿dónde están los requisitos sustanciales del IGB, ¿no? ¿Dónde están esos requisitos? Bueno, la base normativa está en el artículo 18 del texto único ordenado de la ley del IGB, impuesto selectivo del consumo, que fue modificado, ¿no? Por el decreto legislativo 1116, ¿no? Ahí, como comentamos, ¿no? Anteriormente, se estableció que los requisitos sustanciales es que sean permitidos como gasto o costo de la empresa de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, y aun cuando el contribuyente no esté afecto a obstruir un impuesto, ¿no? Y que, en este caso, que las compras sean destinadas a operaciones por las que se deba pagar el impuesto, operaciones grabadas. Para efectos de los requisitos sustanciales hay que tener en cuenta que para que sea considerado, como dice la ley, ¿no? Para que este crédito fiscal sea permitido, tiene que ser puede ser gasto o costo de la empresa. Entonces, para que pueda ser gasto, primero se tiene que partir de lo que establece el artículo 37 del impuesto a la renta, ¿no? Que regula los gastos necesarios para poder producir o mantener la fuente, ¿no? del, de la renta.
Entonces, bueno, el artículo 37 elabora una serie de que no es en este caso, ¿no? Que no es, digamos, o sea, si bien es cierto lo dice específicamente, pero no quiere decir que todos los gastos que estén ahí son los únicos que se puedan en este caso, ¿no? Considerar, porque hay otros gastos que siempre que en la medida que, que en la medida de que cumplan los criterios básicos de un gasto, los principios básicos como que es en este caso, ¿no? Generalidad, proporcionalidad, ¿no? A valor de mercado, ¿no? Que sean, ¿no? Que tengan, que se basen en esos principios, esos gastos van a ser en este caso considerados, ¿no? Pero bueno, entonces el artículo 37 te regula una serie de gastos, ¿no? Que sí son necesarios para producir o mantener la fuente. Bueno, entonces sobre la causalidad de gastos nos habla de gastos necesarios, ¿no? Que son aquellos gastos que van a ser indispensables para la generación de la renta o mantenerse. Entonces, hay gastos que siempre van a ser pues, necesarios para, para una empresa determinada, de acuerdo al giro de negocio, ¿no? Los gastos, hay gastos que sí son indispensables, que no se pueden, no entran en mayor discusión, porque es evidente que es necesario para que la empresa se mantenga en marcha, ¿no? Y para que en este caso, ¿no? También aquella, aquellos bienes o derechos que la hacen mantener en funcionamiento se puedan mantener, se puedan prolongar, ¿no? Entonces, todos aquellas adquisiciones o aquellos gastos que están sustentados en comprobantes de pago, ¿no? Que dan derecho al crédito fiscal, que van a dar derecho al crédito fiscal siempre que estén necesarios, que estén vinculados y que sean gastos necesarios. Así también están los gastos de obligaciones contractuales asumidas por el deudor o de origen contractual, ¿no? También son gastos, considera que en este caso el crédito fiscal se va en este caso a poder sostener, ¿no? Se va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque los gastos de obligaciones contractuales, hay una obligación contractual de asumirlo por el deudor y hay un origen contractual, o sea, es una obligación, es necesario. Así también existen los gastos normales, ¿no? Que son de acuerdo al giro de negocio, ¿no? Y así también hay que ver que sean razonables según ¿no? El tipo de negocio, ¿no? Porque hay diferentes tipos de negocio y entonces hay que ver la realidad económica que persigue cada negocio, ¿no? Entonces, pero por eso, siempre y cuando se pueda ver de que efectivamente aquel gasto, en este caso, esté vinculado al giro de negocio, es razonable pues, según el tipo de negocio, ¿no? Eso sí. También aquellos gastos que son necesarios en virtud de una ley, ¿no? Como los impuestos por las normas. Hay gastos que en este caso una empresa tiene que asumir necesariamente porque una norma ha establecido eso, ¿no? Hay impuestos por las normas, ¿no? Que son impuestos o no son obligados por las mismas normas. Y también hay gastos indirectos, ¿no? Que tienen una relación muchas veces indirecta con la generación de la renta o mantenimiento de la fuente, ¿no? Siempre hay que, bueno, revisarlos con detenimiento, ¿no? Para ver si efectivamente no existe, en este caso, o sea, una vinculación, ¿no? Con con la renta. Ahora, bueno, por otro lado, también la ley nos hablaba también de costo, no solo aparte del gasto, ¿no? Entonces, la obligación de sustentar el costo hay que tener en cuenta que para el tema del costo, para sustentar el costo computable, ¿no? Siempre se debe hacer con comprobantes de pago, ¿no? Pero sin embargo esto no será aplicable en algunos casos, ¿no? Entonces, la ley del impuesto de renta ha establecido que, bueno, que para poder sostener el costo en la contabilidad de tu empresa, debes contar necesariamente con efectos tributarios con tu comprobante de pago, ¿no? Que viene a ser tu factura, tu factura por la que importaste una impresora del extranjero, ¿no? Entonces ahí pagaste tu IGB, tu IGB, ¿no? O compraste, ¿no? Me compré unas computadoras, me compré esto para mi negocio, entonces van a ser, por ejemplo, activos fijos, ¿no? Que van a entrar en el activo fijo de la empresa. Entonces, esto tiene que estar sustentado en un comprobante de pago, una factura, ¿no?
Entonces, eso te va a permitir en este caso, ¿no?, mantener el costo, porque tributariamente la norma lo exige así, ¿no? Sin embargo, hay unos costos en este caso que en este caso no sería aplicable, que no es aplicable en este caso del comprobante de pago, ¿no? Y uno es, entre ellos tenemos, pues, ¿no?, que uno es, ¿no?, dice cuando el enajenante, en este caso, ¿no?, perciba renta de segunda categoría por la enajenación de un bien, ¿no? Y cuando el vendedor, ¿no?, cuando el que vende, ¿no?, el que vende, el enajenante es el que vende, ¿no? Cuando el enajenante percibe renta de segunda categoría por la enajenación de un bien, no va a tener en este caso que eh, emitir un comprobante de pago, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando muchas veces, ¿no?, sobre todo cuando es una persona natural, ¿no?, no habitual, y vende, en este caso, ¿no?, desea vender un bien inmueble de su propiedad, lo más común es vender un terreno, una casa, un departamento, ¿no? Y lo que hace en este caso es, ¿no? Bueno, lo que hace es pagar su impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? Y para pagar su impuesto a la renta de segunda categoría lo hace solamente con un formulario 1662, eh, pagando el impuesto, ¿no? Y hace su declaración jurada. Pero para el adquiriente, su comprobante de pago del adquiriente, o sea, en este caso de una empresa, porque estamos hablando en este caso de una empresa, ¿qué es lo que va a recibir la empresa? La empresa no va a recibir una factura, sino la empresa va a recibir en este caso ese formulario del impuesto, ¿no? El formulario del impuesto, ¿no? Ese es el formulario, donde está el contenido del impuesto que se ha pagado, ese va a ser el comprobante de pago. Y es válido, por supuesto, sí es válido. De otro lado, de acuerdo, ¿no?, también cuando el reglamento de comprobante de pago, cuando no sea obligatoria su emisión, ¿no?, porque cabe tal que en algunas operaciones el reglamento de comprobante de pago establece que no es obligatoria la emisión de un comprobante de pago. Así también dice cuando, en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, se permite la sustentación del gasto con otros documentos, ¿no?, en cuyo caso el costo podrá ser sustentado con ello, no es necesario ya que exista en este caso un comprobante. Para efectos de los requisitos sustanciales destinados a operaciones grabadas, ¿no? Entonces, dice, respecto a que tiene que estar, en este caso, destinadas a operaciones grabadas, quiere decir que en el momento de la adquisición ¿no?, se debe determinar en su registro su vinculación con las operaciones grabadas, ¿no? Tiene que haber esa vinculación con las operaciones grabadas, en cuyo caso no se podrá ejercer crédito fiscal, distinguiéndola de otras que se destinen a operaciones grabadas o inafectas, ¿no? Esto es así porque bueno, cuando se tiene en este caso una operación de compra de un producto, de un bien, un servicio, un contrato de construcción, ¿no? En el registro correspondiente, que viene a ser el registro de compras, ¿no?, ahí se tiene que, en este caso, ¿no?, determinar la vinculación que tiene con esas operaciones. Bueno, ahí se tiene que indicar, ¿no?, si es para operaciones grabadas, no grabadas, o operaciones grabadas o no grabadas, ¿no?, y en cuyo caso se podrá ejercer el derecho al crédito fiscal. Bueno, también tenemos el caso, bueno, del reintegro del crédito fiscal, ¿no?, respecto a la venta de bienes. Bueno, en el caso del artículo 6 del reglamento de la ley de impuesto de renta, se interpretaba en el sentido de que el contribuyente debía efectuar un desembolso de dinero, aun cuando tuviera crédito fiscal en un mismo mes, ¿no?, o que pudiera absorber o disminuir la citada obligación, ¿no? Así también, bueno, la norma modificatoria estableció que el monto a reintegrar se deduce en principio del crédito fiscal del mes, ¿no?, y de no ser suficiente, dice dicho crédito, la parte no cubierta deberá afectar el crédito fiscal de los siguientes periodos hasta agotar. Bueno, vamos allá al tema para un poco hablar sobre el tema de los requisitos formales, porque si bien es cierto ya queda claro que el tema para los temas de los requisitos sustanciales está que tienen que ser en este caso no adquisiciones por la venta, por la compra
bienes, servicios, ¿no? Otra contribución que siempre que sean considerados costo o gasto para efectos de ley de impuesto a la renta. Y por otro lado, que esos gastos estén destinados para operaciones por las cuales estén grabadas, ¿no? Y también, pero a su vez también existen requisitos formales, ¿no? Que esos son requisitos ya, ¿no? Que están establecidos en el artículo 19 de la ley del IGB. Estos requisitos formales han sufrido una serie de modificaciones, ha habido bastantes, mucho se ha escrito, se ha debatido, se ha conversado sobre estos temas, sobre el tema de requisitos formales. Incluso hay una riquísima cantidad de jurisprudencia sobre ello, ¿no? Entonces, el literal A del artículo 19 establece como un requisito formal de que el impuesto general esté consignado, dice, ¿no? Tiene que estar consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra, ¿no? Del bien, dice, pues, ¿no? O también de un servicio, ¿no? O contrato de construcción, o sea el caso, o en la nota de débito, o en la copia autenticada por el agente de aduanas, en el caso, ¿no? De importación de bienes. Y los comprobantes de pago y documentos a que se hace referencia, ¿no? Este inciso, son aquellos que de acuerdo a las normas pertinentes sustenten el crédito fiscal. Entonces, acá lo principal es, ¿no? Es que el impuesto general, ¿no? Que elige que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que de la compra. Tiene que estar discriminado, tiene que estar separado, delindado, ¿no? De forma clara en el comprobante de pago, ¿no? En la expedición para adquirir un bien, un servicio, un contrato de construcción o una nota de débito. Y el literal B te dice, ¿no? De que los comprobantes de pago o documentos deben consignar a sí mismo el nombre y número de RUT del emisor del comprobante. De forma, dice, ¿no? Que no permita confusión al contrastarlo con la información obtenida a través de los medios de acceso públicos de la SUNAT, y que de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprantes de pago de documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. Respecto a este tema, a mí, es importante siempre resaltar que, uno, los comprobantes de pago o documentos deben consignar, el comprobante de pago o el documento debe consignar el nombre y número de RUT emisor del número de RUT. Es decir, que, o sea, tiene que quedar bien, sea, eso sí es sí o sí, así lo establece la norma, ¿no? Y de otro lado, que el emisor de los comprobantes de pago haya estado habilitado para emitirlos a la fecha de su emisión, es decir, que tiene que estar en este caso, ¿a qué se refiere con estar habilitado, ¿no? O sea, para que tenga, para que esté, para que pueda en este caso, ¿no? No generar algún tipo de controversia, o no pueda, en este caso, ¿no? Llevar en este caso un tipo de problema en este caso para el adquiriente del producto o servicio, para efectos de que pueda sustentar el ejercicio del crédito fiscal, ¿no? Lo cual, ¿qué se entiende? Debe entenderse en este caso porque debe estar habilitado, ¿no? ¿Qué debemos entender por ello? Vamos a entender acá que existen unas reglas, ¿no? Que para entender que debe estar habilitado debe no estar no habido, y no tiene que estar de baja de oficio su número de RUT. Y eso lo establece eso está, ¿no? Tratado en la resolución del Tribunal Fiscal 05704 Sala 1 del 2003. Entonces, en esta RTF se ha establecido claramente que a qué se refiere cuando nos habla de que el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos. Quiere decir, en este caso, de que de que en el momento de la emisión del comprobante de pago, este emisor no se encuentre no hábil, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, una empresa debe asegurar, una empresa que es diligente, que quiere salvaguardar, que quiere en este caso, ¿no? Salvaguardar
proteger el crédito fiscal de su adquisición de un bien o un servicio o una compra determinada, tiene que verificar, ¿no?, que el comprobante de pago, en este caso, sea válido, ¿no? Tiene que verificar también que el comprobante, en este caso, de, de, el RUC del que emite ese comprobante de pago, que se encuentre en su domicilio, que se encuentre, en este caso, habido. No tiene que estar no habido, ¿no? Para ello hay varias, bueno, ahora hay varias formas para poder haber hecho eso, para determinar ello, ¿no? Una de ellas es, en este caso, ¿no? Ahora, bueno, hay un aplicativo por celular para poder bajarte una aplicación de Sunar, ¿no? Sunar para la cual tú puedes hacer diferentes operaciones por internet, incluida lo que es la consulta RUC. Y en la consulta RUC tú puedes poner el RUC y ver si el RUC está habido o no habido, nada más. Suficiente. Si está habido, bueno, ya está. Ahora, ¿qué pasa si no estuviera habido? Pues, bueno, o sea, hay una opción de que pueda, en este caso, ¿no? Regularizar su situación al 31 de diciembre del ejercicio. Sí, lo puede hacer. Pero, bueno, la realidad, pues, si tú vas a contratar, si una empresa va a contratar un bien o un servicio y al verificar el RUC ve que está no habido, no, pues, o está incluso no hallado, porque también puede ser que esté no hallado, entonces lo más probable es que, obviamente, antes de concretar la venta, por tema de prevención o buena diligencia, una empresa no, una empresa no va, pues, a concretar la operación de compra si es que su proveedor no ha regularizado, pues, el tema del no hallado o no habido. O sea, de nada te va a hacer, o sea, yo creo que cualquier empresario no va a esperar que le digan, oye, pero yo tengo, de acuerdo a la norma, yo tengo hasta el 31 de diciembre para poder regularizarlo, no te preocupes. Hagamos la compra del contrato ahora, no, eso te puede decir, pero, o sea, no tienes tú la seguridad que esto lo vaya a hacer a futuro. Por consecuencia, por un tema de prevención, siempre es recomendable, ¿no? Antes de concretar la operación, siempre con proveedores, regularízame antes de esa condición que tienes, pues, para poder concretar la operación. Entonces, vemos entonces, o sea, que para estarle legalmente habilitado para poder, en este caso, para poder emitirlos, tiene que estar, en este caso, habido. Si está no habido, no, pues, o sea, no. Si está no hallado, tampoco, pues, ¿no? Bueno, hay que recordar que de la condición de no habido o de no hallado se obtiene, bueno, en el caso de no hallado se obtiene cuando en este caso, ya cuando te notifican, en este caso, documentos a tu domicilio fiscal y en este caso tienes negativa de recepción o tienes ausencia de persona capaz o se encuentra el domicilio cerrado, ¿no? Si sucede en 3 oportunidades alguna de estas o, o las dos, pero de forma intercalada en 3 oportunidades, ya la administración tributaria le va a poner la condición de no hallado, ¿no? Y si no regulariza en un plazo de 3 meses aproximadamente, bueno, entonces te pasas a no habido, ¿no? Y en el caso de que la dirección no exista, bueno, eso sucede cuando a veces tú modificas una contribuyente que modifica su domicilio fiscal y al modificar su domicilio fiscal, o la administración va a verificarlo y resulta que la dirección no existe, o diferentes motivos, puede ser problemas de sistema, problemas de mala declaración de dirección. Por ejemplo, lo que sucede es que a veces si no encuentra el domicilio, le va a poner como dirección no existe. Y ahí no es necesario que sea por 3 veces, 3 visitas te van a hacer simplemente, o simplemente basta la primera y pasas a no hallado. Bueno, y el otro tema es el tema de la baja de oficio provisional del contribuyente, ¿no? O sea, en este caso, si el proveedor tiene baja de oficio provisional, entonces tampoco se encontraría habilitado, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja de oficio te la emite la administración tributaria conforme a sus directivas, ¿no? O sea, una resolución de superintendencia por la cual establece bajo qué condiciones te puede dar de baja de oficio provisional un contribuyente, ¿no? Y de igual forma, en qué momento le puede dar de baja definitiva a un número de RUC.
Este, por mi experiencia en SUNAT, o sea, le puedo comentar que la baja de oficio, la provisional, siempre es antes que la de baja de oficio definitiva, pues, ¿no? La baja de oficio provisional viene a ser así como una forma de, este, del tema del no habido hallado, que si primero te ponen no hallado, si no regularizas te ponen no habido, ¿no? Y igual en la baja provisional te ponen de baja provisional y estás durante 6 meses, y si durante 6 meses no has regular, no has dado de alta el RUC o no lo has suspendido, no te dan de baja el oficio definitivo a tu número de RUC, ¿no? Pero sí, que eso es por eso, pero ¿qué puede sucede? Que a veces algunas empresas están en baja de provisional y a veces no lo saben, pues, ¿no? Y bueno, ha sucedido de que algunas oportunidades me consultaron, pues no, y sabe que tengo mi proveedor, ¿no? Bueno, él me ha vendido material de construcción, me ha vendido tales productos en insumo, pero he visto que mi contador me ha dicho que está de baja provisional, ¿no? Entonces, está bien que pueda hacerme y si no le puedo comprar, digo, bueno, yo no le voy a... La realidad es que, bueno, en realidad no, en el momento de la emisión no está habilitado para poder emitir un comprobante de pago, ¿no? Entonces, aunque ella le diga, no, pero él siempre ha estado trabajando normal, solo que él no sabía eso, dice. Pero bueno, yo le digo dos cosas, o usted concreta la operación y en este caso nota el comprobante de pago en este mes, porque es la compra, o lo haces o esperas a que regularice el 31 de diciembre, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Pero usted, ¿qué seguridad tienes tú de que hasta el 31 de diciembre no regularice esta situación? No hay ninguna seguridad. Entonces, mejor es que no, que lo mejor era que regularice esa situación, ¿no? Pero bueno, bueno, esas son tres condiciones por las cuales un proveedor de una empresa podría no estar habilitado para poder emitir un comprobante de pago. Que no ha habido, o que su RUC esté de baja provisional o de baja definitiva. Entonces, ¿no? Como requisito formal se puede, como resumir que es que uno, que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago. En la factura tiene que estar separado. Otro, que el comprobante de pago ya ha sido emitido conforme a las disposiciones sobre la materia, ¿no? Quiere decir en este caso que el comprobante de pago tiene que haber sido, en este caso, tiene que cumplir con los requisitos que el comprobante de pago, de acuerdo al reglamento del comprobante de pago, tenga, en este caso, ¿no? Eh, la información de carácter obligatoria, ¿no? Y también tiene que indicar la información, quizás, ¿no? Que no es obligatoria de impresión, pero sí que debe estar colocada en el momento que se vaya a realizar la operación, ¿no? En este caso, que es una información que es en este caso obligatoria en un comprobante de pago, que establece el reglamento de comprobante de pago, ¿no? Que es que vaya el número de RUC del emisor, su nombre, razón social, su número de RUC, el número de serie, el número del comprobante, el número de autorización del comprobante de pago. Entonces, esos requisitos son, en este caso, obligatorios, pues, ¿no? O sea, que tienen que estar preimpresos. Y en el caso de los comprobantes, en el caso de otra información, ¿cuál es? Por ejemplo, tiene que estar el RUC del comprador, o sea, el RUC de la empresa que compra, el RUC y su domicilio fiscal, ¿no? Y además tiene que indicar el nombre, la descripción exacta del producto o bien o servicio que se ha contratado, ¿no? Que se está comprando, ¿no? El valor unitario y el valor total, ¿no? Y la cantidad, ¿no? O sea, no puede ir de forma general, ¿no? Muchas veces recibíamos, cuando trabajé, pues recibía consultas sobre ese tema. Oye, este comprobante está bien. Entonces decíamos, pero así, ¿no? O sea, decía, por ejemplo, ¿no? Compraba 10, compra de venta por ejemplo, ¿no? Compra de venta de 20 sacos, compra de sacos de arroz, 20 sacos de arroz, total, tal. Entonces, a veces dicen, oye, pero no, ya, si se compra 20 sacos de arroz, pero no dice cuál es el valor unitario por cada saco. Y tampoco dice qué tipo de arroz es, porque
eso es un mayorista, tiene diferentes tipos de tipos de arroces. ¿Qué tipo de arroz es? ¿Cuál es el valor? O sea, ¿cuál es el valor unitario de eso? No lo especifica. O eso es un problema ese que sucedía, ¿no? Entonces, se tenía que tener mucho cuidado en eso. Y por otro lado, otro requisito es que los comprantes de pago hayan sido anotados en su registro de compras en el caso señalado al reglamento. O sea, tienen que estar en este caso anotados en el registro de compras en un plazo determinado señalado, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita, pero bueno, hay un plazo para anotar el comprante de pago, ¿no? En el registro de compras para poder ejercer el derecho de crédito fiscal. Son requisitos formales. Y ese tema ha sido muy tocado. Bueno, creo que muchos hemos sido testigos en los años que pasaron sobre la ley, la 29.514, la 29.215, ¿no? O sea, son leyes que justamente regularon este tema de crédito para los requisitos formales, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, ¿no? Dice, el artículo de la ley de los requisitos formales dice, ¿no?, que los comprobantes de pago, notas de débito o documentos emitidos por SUNAT a los que se refiere el inciso A, ¿no?, o el formulario donde consta el pago de impuestos de la utilización de servicios prestados por unos domiciliados hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su registro de compras, ¿no? El mencionado registro deberá estar realizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el reglamento, ¿no? Eso sí es lo que decía, ¿no? Que debía estar legalizado antes de su uso. Bueno, si bien es cierto, ahora existen los libros electrónicos y eso, y en el caso de como vemos acá, en el registro de compras electrónicos, obviamente no existe la legalización, pues, ¿no? No se da eso, ¿no? Por otro lado, dice que el incumplimiento o cumplimiento se dice, ¿no?, el incumplimiento parcial o no cumplimiento o tardío que se haga de forma defectuosa de los deberes formales con el registro de compras no va a implicar la pérdida del derecho del crédito fiscal, el cual se va a ejercer en el periodo al que corresponde a la adquisición, ¿no?, sin perjuicio de la configuración de las infracciones que se puedan tipificar en el Código Tributario, ¿no? Entonces, como el registro de compras, que, bueno, ahora con mayor, con muchísima más, en este año sobre todo, y el último y el año pasado, con muchísima más cantidad de contribuyentes que han sido incorporados, que han sido en este caso, ¿no?, obligados e incorporados a llevar libros electrónicos, ¿no? Entonces, y así, ya casi la mayoría de empresas, sobre todo medianas y pequeñas empresas, se están incorporando a este sistema de llevado de libros electrónicos, ¿no? Y en consecuencia, pues el tema de la legalización y anotación está quedando un poco ya atrás, ¿no? Y ahora todo se está haciendo de forma electrónica, ¿no? Por eso vemos acá, por ejemplo, una estructura del registro de compras y cómo en este caso, no está con detenimiento cómo se debe llenar, cuáles son los campos que debe obligatoriamente llevar un registro de compras, ¿no? Y y estos son los que no va, justamente lo que va a permitir en este caso, ¿no?, que se cumpla con un requisito de forma, ¿no?, que esté anotado en el registro de compras. Sobre los registros formales también es importante comentar esta RTF, me parece importante, esta RTF 1580 de la Sala 5 del año 2009 del Tribunal Fiscal, que habla sobre, ¿no?, la legalización del registro de compras no constituye un requisito formal para ejercer el derecho, para ejercer el crédito fiscal, ¿no? Entonces, una conclusión que anotó el Tribunal Fiscal. Luego tenemos, ¿no?, otra importante acotación que dice, ¿no?, de que la anotación de operaciones en el registro de compras debe realizarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 2 de la ley, la 29.215, ¿no? Con la ley 29.215, ¿no?,
que complementaba la ley 29.214, ¿no? Que eran dos leyes que justamente, ¿no? Regulaban el tema del crédito fiscal, ¿no? Sobre todo básicamente el tema del crédito, el tema de los requisitos formales, ¿no? Entonces, más o menos para comentar ese tema, el tema de la 29.214 y la 29.215. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, la 29.215 y la 29.214 y la 29.215 fueron leyes que salieron el mismo año y fueron publicadas en el Diario Peruano el mismo día. Entonces, eso, eso generaba pues un poco de, bueno, un poco de confusión respecto, sobre todo a lo que prima respecto a cada una de ellas, porque la 29.214, si bien es cierto, había sido, en este caso, promovida por el Congreso, con lo cual lo que te decía básicamente era que tú podías ejercer el derecho al crédito, tú podías anotar la operación en el registro de compras en cualquier momento, ¿no? Y en consecuencia lo podías ejercer en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, ¿no? La ley 29.215, por otro lado, fue promovida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que hizo fue tratar de, ¿no? de complementar o decir, poner un límite, ¿no? Decir, no, bueno, está bien, tú puedes anotar el comprobante de pago en registro de compras, pero lo debes hacer máximo en un periodo de 12 meses, porque si lo haces en un periodo, si lo haces después no vas a poder ejercer tu crédito fiscal. Entonces, está bien, tú lo puedes anotar en cualquier mes, pero dentro de los 12 meses de la fecha de la operación. Es lo que te pone, ya te limita con un plazo a la 29.215, ¿no? Cosa que la 29.214 no te decía eso. Entonces, había esa aditivo. Y las dos fueron, pues, como sabemos, pues fueron publicadas en el mismo día, ¿no? Entonces, acá era un poco una discusión sobre las normas, ¿no? Porque era un tema de lo que en derecho conocemos como este, una digamos, un conflicto asincrónico de las normas, ¿no? Porque en realidad las normas regulaban la misma materia y tenían la misma vigencia en el tiempo, entonces, ¿cuál cuál es la que no debe primar, ¿no? Entonces, esta resolución del Tribunal Fiscal lo que ha hecho es simplemente estableció a partir de este año, que ambas normas deben complementarse, ¿no? Si bien la 29.214 te dice que lo puedes ejercer lo puedes anotar en cualquier momento, pero la 29.215 te pone un plazo, ¿no? Entonces, en consecuencia, tú tienes que, también lo puedes anotar en cualquier momento, pero conforme el plazo máximo que te dice la 29.215, que son 12 meses. Entonces, esto es así, bueno, es un tema, bueno, un tema muy interesante, ¿no? Porque, bueno, la 29.214 pues, fue promovida por en el Congreso, ¿no? Por los sectores de empresarial, ¿no? Una ley que fue propuesta por el sector empresarial justamente para poder, en este caso, digamos, para poder salvaguardar o para poder, digamos, rescatar o para poner en este caso, ¿no? Un énfasis, en este caso, ¿no? A algo que los empresarios venían muchos años atrás, en este caso, ¿no? Solicitando la reivindicación del derecho a mantener el crédito fiscal sobre un tema muy formal que era la anotación en el registro de compras, ¿no? Entonces, lo que nunca estuvo de acuerdo el Ejecutivo en su momento, pero fue en el gobierno, me parece, de Alan García. Entonces, ellos no quisieron firmar, así que devolvieron la ley y la ley fue devuelta para que el Congreso en una votación la volviera en este caso, la volviera a votar, ¿no? Y la volvió a promulgar. Entonces, una nueva ley promulgada dos veces, ya es en este caso publicada, pero en este caso publicada por el peruano, por el mismo Congreso, ¿no? Algo así como lo que tuvimos ahora con el tema tenemos ahora con la ley de la ONP y el tema de la ley de esta famosa ley ONP, ¿no? Que vemos que el Ejecutivo lo ha observado de varias formas, incluso con el gobierno de Vizcarra y ahora con el gobierno de Sagasti, ¿no? Entonces, sin embargo, el Congreso votó con mayoría, la aprobó luego, la observó el Ejecutivo,
regresó al Congreso y nuevamente la volvieron a promulgar, y esta vez, cuando una ley promulga la en el Congreso, se aprueba ¿no? por insistencia. Entonces, a pesar que el Ejecutivo no está de acuerdo, ¿no? Porque eso tiene un tema de inconstitucionalidad. Pero bueno, en el contexto de este año, ¿no? Para el tema de la ley 2914 y la 2915 sucedió algo similar, ¿no? O sea, el Ejecutivo nunca estuvo de acuerdo con lo que establecía la 2914 y por consecuencia promoviendo su propia ley, que fue la 2915. Y por eso tenemos la convivencia actualmente de las dos leyes, ¿no? La 2914 y la 29215. ¿Qué más decía este RTF? ¿No? Decía que, bueno, ¿no? que la anotación, decíamos, que de operaciones en el registro de compras debe realizarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 2 de la ley, ¿no? Asimismo, dice, el derecho al crédito fiscal debe ser ejercido en el periodo al que corresponda la hoja de citado registro en la que se hubiese anotado el comprante pago, la nota de débito, la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedatario de aduanas por los documentos emitidos por la SUNAT o el formulario de conste pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por un municipio, es decir, por el periodo en que se efectuó la anotación. También estableció, ¿no? que los comprobantes de pago o documentos que permitan ejercer el derecho al crédito fiscal deben contener la información establecida en el inciso B del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, los comprobantes de pago deben contener pues aquella información, sobre todo la información en este caso que establece, en este caso el inciso B del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta sobre ese tema, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Excepcionalmente dice, ¿no? Y que en el caso de que por periodos anteriores a la entrada en vigencia de la ley 2215 se hubiera ejercido el derecho al crédito fiscal en base a un comprobante de pago que sustente dicho derecho, no anotado o anotado defectuosamente en el registro de compras o emitido en institución de otro dice, el derecho al crédito fiscal se entenderá válidamente ejercido siempre que se cumplan los requisitos previstos por la segunda disposición complementaria transitoria final, ¿no? de la ley, así como los previstos por el artículo 18 y 19 del texto único ordenado de la ley del IGB. Entonces, bueno, quedaba claro de que, bueno, que antes de la vigencia de la ley 2215, el crédito fiscal se sostenía en este caso en base a los comprobantes de pago que estaban establecidos en la normativa anterior, ¿no? Y bueno, finalmente esta RTF indicó de que de acuerdo con lo dispuesto por la primera disposición complementaria transitoria final de la 29215, para los periodos anteriores a la entrada en vigencia de las leyes, la 29215 la 29215, la anotación tardía en el registro de compras de los comprantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A, dice, ¿no? No implica la pérdida del crédito fiscal, ¿no? O sea, que con esa disposición transitoria final de la 2215, finalmente se dijeron, bueno, no se va a perder el crédito fiscal simplemente porque no se anotó de forma tardía el comprobante de pago en el registro de compras, ¿no? Bien, acá vemos un pequeño ejemplo sobre la determinación del crédito fiscal, sobre una liquidación desde un punto de vista económico, otra del tema legal, ¿no? En el cual, por ejemplo, acá vemos una operación del 10 de junio de 2018 con un valor de venta de 100, ¿no? Con un impuesto con un IGB de 18 soles, entonces tenemos un precio de venta de 18. Entonces, desde un punto de vista económico, pues, tenemos un valor de venta, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De 150, ¿no? Un valor de compra de 100 y un valor agregado de 50. Y tenemos como un IGB 18,9%, ¿no? Así también tenemos una operación, ¿no? Del 21 de junio de 2018, ¿no? Con valor de venta de 150, un IGB de 27 y un precio de venta de 177. Entonces, acá hay dos operaciones, ¿no? Una del 10 de junio y la otra de días después del 21 de junio, ¿no? Primero, ¿no? Se compra un producto con un valor de venta de 100 y posteriormente se vuelve a vender con un valor de 150, ¿no? Entonces, en consecuencia, el IGB cuando se lo compró era 18 y cuando se quiere volver a vender, ya para ganar algo, se vende, el IGB es 27 porque obviamente porque este incremento es porque por la diferencia del incremento del valor de venta que se está efectuando, ¿no? Justamente que es el valor agregado, ¿no?
Entonces, desde un punto de vista económico, el valor de venta sería 150, ¿no? Y el valor de compra, ¿cuánto fue? 100. Entonces, el valor agregado que yo he generado, ¿por qué? Porque compré algo así y lo voy a vender 150, el valor agregado es 50. Entonces, el IGB, 18% de este valor agregado es 9 soles. Eso es lo que yo debo pagar. Y desde un punto de vista legal, ¿no? Sería, ¿no? Tenemos un IGB de 27 soles, un IGB de venta, que es el débito, que es IGB de venta, es débito fiscal, ¿no? Conocido como débito fiscal 27, y el IGB de la compra de 18%, de 18 soles, que es el crédito fiscal, y finalmente la diferencia, porque es sustracción, ¿no? Impuesto contra impuesto, ¿recuerdan? Impuesto contra impuesto 27, 18 es IGB par 9%, 9 soles, que es la misma, ¿no? Entonces, ese es cómo se puede establecer justamente el tema del impuesto, ¿no? Justamente lo que, como podemos ver, se puede ver que lo que justamente el IGB lo que trata es de atacar, o sea, de sopesar o de recaer, sostenerse sobre el valor agregado, solamente sobre el valor agregado, ¿no? Algunas consideraciones para efectos del créditos, para efectos del crédito fiscal, en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que la omisión de consignar el IGB, ¿no? Cuando no se omite consignar el IGB o se consigna de forma errada en cuanto al monto, ¿no? Del numeral 7 del artículo 6 del reglamento, ha establecido que se puede subsanar el error o se puede aplicar el crédito fiscal subsanado, ¿no? O se puede, ¿no? O se procede, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? El crédito, ¿no? El comprobante de pago menor, ¿no? Se puede deducir el impuesto consignado, ¿no? Y cuando si hay un comprobante de pago donde el importe es mayor, se puede deducir el impuesto que corresponde, ¿no? En el caso de sujetos no domiciliados, bueno, ahí sí no aplica el numeral A ni el B, porque acá no se va, no se va a registrar, ¿no? No hay registro ni tampoco pago. No cumple el requisito, dice, no se pierde el derecho de crédito fiscal cuando se cumpla con datos falsos de la descripción del bien o omitir requisitos de acuerdo a la ley 29.215, ¿no? Con errores requisitos, con algunos errores requisitos se mantiene el crédito fiscal si se acredita objetivamente y eficientemente. Si es que hay algunos errores, pero se puede mantener siempre que indica que se acredite, se acredite objetivamente y eficientemente el crédito fiscal, ¿no? Así también el artículo 6 del numeral 2.1 del reglamento indica de que si se incluye a la liquidación de compra dentro de los documentos que van a respaldar el crédito fiscal, ¿no? En este caso, para ejercer el derecho al crédito fiscal se requiere el documento donde conste el pago del impuesto, ¿no? Y en el caso en el caso del extravío o robo de comprobante de pago, eso no va a implicar, dice, la pérdida del crédito fiscal, ¿no? Siempre que se cumpla con la normatividad prevista en el artículo 11, el numeral 12 del reglamento, ¿no? El comprobante de pago. Eh, También ¿no? tenemos comprobantes de pago que están emitidos a nombre de un tercero, ¿no? Puede suceder, ¿no? En este caso puede haber recibo de luz, agua, telecomunicaciones emitidos a nombre del arrendador o subarrendador del inmueble, se sustenta el crédito fiscal, ¿no? Para tal efecto, el arrendatario o subarrendatario deberá cumplir con las normas previstas, dicen en el literal del numeral 6.1 del artículo 4 del reglamento de comprobante de pago. Dicho reglamento establece que en el contrato de arrendamiento o subarrendamiento se deberá estipular que siempre que la cesión en uso del inmueble incluya los servicios públicos suministrados en beneficio del bien, ¿no? Y dicho contrato debe contener las firmas de los contratantes debidamente legalizadas por notario, ¿no? Tiene que haber fehaciencia en este caso, ¿no? Con fecha cierta. Para el del, de la del crédito fiscal, vemos acá para el tema del reintegro del crédito fiscal por desaparición, destrucción o pérdida, en este caso de bienes, ¿no? Se realizará en oportunidad, forma y condiciones establecidas para el caso del reintegro por la venta de bienes, ¿no? Así también se efectúa un ajuste, ¿no? A fin de señalar la manera en que se deben acreditar las situaciones previstas como excepciones de la obligación del reintegro del crédito fiscal, ¿no?
caso fortuito o por fuerza mayor, ¿no? Así también delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, ¿no? Y bueno, en el caso de las mermas y desmedros, siempre que se acrediten con las normas del impuesto a la renta. Tenemos, bueno, por otro lado, podemos hablar de que existe crédito fiscal desde el tema de la reorganización de empresas, ¿no? Y el artículo 6, numeral 2 del reglamento, está establecido que en el caso de reorganización, reorganización, se transfiere el crédito fiscal a los adquirientes. Estos van a utilizar el crédito fiscal de modo proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales respecto del activo total transferido. En el acuerdo dice, ¿no? La reorganización se puede establecer, ¿no? O también un reparto distinto, ¿no? Lo que siempre debe ser previamente, deberá ser comunicado siempre a la administración tributaria, ¿no? Establecido también un plazo de 4 meses contados desde que la inscripción de la escritura pública de reorganización se dé para que el adquiriente pueda ejercer el derecho al crédito fiscal, ¿no? Y en el caso de traspaso de empresas, se debe entender transferido el crédito fiscal en la fecha de otorgamiento de la escritura pública o en su defecto en la fecha en que se comunique a la administración tributaria, ¿no? Entonces, como podemos ver, bueno, en este caso el reglamento de comprobante, el reglamento de la ley del IGB ha establecido que en caso de reorganizaciones, el crédito fiscal se puede transferir en este caso a los clientes, ¿no? Puede ser con el caso de una empresa que en este caso absorba a otra empresa, ¿no? Y en este caso la absorción implica, ¿no?, asumir tanto los pasivos y los activos de la empresa, ¿no? En consecuencia también incluyera el crédito fiscal que va a asumir una empresa. Por eso, el crédito fiscal siempre del transferente, ¿no?, se va, en este caso, ¿no?, se va a prorratear entre las empresas adquirientes siempre de manera proporcional, ¿no? Porque puede ser que una empresa en este caso puede ser transferida a un grupo patrimonial, a un grupo de empresas, y en este caso se prorratea entre las empresas adquirientes. En caso las partes se acuerden, dice una repartición distinta, ellos deben comunicarse a la SUNAT y constar en el acuerdo de reorganización. Y en caso de reorganización simple, la transferencia de un bloque patrimonial, bueno, debe estar constituida por la transferencia de activos y pasivos que están vinculados con dicho bloque. Bueno, entonces podemos a manera de resumen, podemos indicar que el primer requisito sustancial para aplicación del crédito fiscal es que el impuesto que grava la compra de bienes, servicios o contratos de construcción se debe deducir siempre del débito fiscal cuando dichos bienes son aceptables como costo o gasto para efectos de renta. Eso sí que es necesariamente sí. Y bien es cierto, la norma no te condiciona al que el crédito fiscal al devengamiento del costo-gasto en el periodo tributario de la adquisición. El principio del devengado solo es de aplicación solamente para el impuesto a la renta, no es perfecto para el efecto del costo-gasto. Y hay una RTF de observancia obligatoria, que es la RTF 2021-09, sala 4 del año 96, ¿no? Que establece eso, ¿no? Que la norma no te va a condicionar el crédito fiscal para el efecto al devengamiento del costo-gasto del periodo tributario de la adquisición, porque eso solamente, el devengamiento solamente se va a dar en el tema del impuesto, es necesario en el tema del impuesto a la renta. Por otro lado, los anticipos sobre ventas se encuentran grabados con IGB, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso sí también. De acuerdo a la ley de acuerdo a la ley otorgada por el decreto legislativo 1116. Para que el crédito fiscal entonces pueda ser utilizado, el costo-gasto debe ser siempre deducible para efectos del impuesto a la renta, ¿no?, observando siempre el principio de causalidad, ¿no?, que es un tema que es el tema central en el tema de los gastos del impuesto a la renta, ¿no? En el caso de gastos sujetos a límite, gastos de represión o actividades recreativas, de acuerdo a la renta, solo se va a aceptar como crédito fiscal, dicen, ¿no?, el IGB solamente hasta el límite legal establecido, que es el 0.5% acumulado de las ventas entre el mes de enero y el mes de declaración del impuesto general a las ventas del periodo. Y el artículo, ¿no?, y son requisitos
sustanciales entonces, ¿no? Que sea costo-gasto, que se efectúe un tratamiento para efecto de los gastos de representación, que es el porcentaje límite, que es el 0.5%, y que se destinen a operaciones, y por otro lado que se destinen este crédito, estas operaciones de compras a operaciones por las que se debe pagar el impuesto. El segundo requisito sustancial para la aplicación del crédito fiscal nos establece, dice, ¿no?, una directa relación entre las compras grabadas y las ventas grabadas, ¿no? Porque solo se puede otorgar derecho al crédito fiscal a aquella adquisición que sirva siempre para generar ventas afectas, ¿no? Este segundo requisito debe cumplirse en conjunto con el primero para que se genere siempre el crédito fiscal, ¿no? Y que se destinen a ventas de bienes o servicios prestados en el exterior no grabados con el impuesto, ¿no?, que están prestados por sujetos que tributen rentas de tercera categoría, ¿no? Es el caso de exportación de bienes o exportación de servicios. Y en cuanto a los requisitos formales, recordar que el IGB se debe consignar por separado en el comprobante de pago, ¿no? ¿No?, el caso contrario, se debe anular y emitir uno nuevo, porque eso es lo, este, eso es lo que, porque porque eso es lo que se debe hacer, porque si en caso, si es que no se emite, si es que no se hace el comprobante de pago separado, es un comprobante de pago mal emitido y se puede en este caso emitir uno nuevo, ¿no? En defecto, dice, tratándose de comprobante de pago con un crédito fiscal, sabemos ya, entonces si es menor al correcto, se tomará dicho crédito como válido, ¿no? Si es mayor, se considerará el correcto, ¿no? Entonces, ahí vemos, como se comentó anteriormente, entonces, cuando se anote un crédito, el IGB, en este caso menor al correcto, o sea, se calcule mal el 18%, entonces se tomaba el monto que ya está consignado, ¿no? Eso en perjuicio del adquiriente, ¿no? Y en caso de que sea mayor, se toma siempre correcto, ¿no? Y el crédito, por otro lado, el crédito fiscal siempre se debe anotar en el registro de compras, que estaba, en el caso de físico, tenía que estar legalizado, ¿no? Tenía que estar previamente legalizado antes de la anotación. La fecha de legalización tenía que ser antes del periodo de anotación. El tema del reintegro en el caso del crédito fiscal, ¿no? Entonces, por temas de activo fijo, que eso está establecido en el artículo 22 de la ley del IGB, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Que básicamente nos dice, en resumen, que de acuerdo, ¿no?, con lo que dice la norma, el crédito fiscal debe ser reintegrado, ¿no? Debe ser de forma proporcional cuando se vendan bienes del activo fijo y antes de que transcurra el plazo de 2 años de haber sido puestos en funcionamiento y a un menor precio del que fueron adquiridos, ¿no? Entonces existe la obligación de volver a reintegrar, ¿no?, una proporción del IGB, del crédito fijo del IGB, cuando se venda, ¿no?, cuando la empresa decida vender el activo fijo, ¿no?, que adquirió. Y siempre ¿no?, antes que haya pasado los 2 años, ¿no?, de que los haya puesto en funcionamiento, ¿no?, porque tiene que tener 2 años, porque si tiene menos de 2 años, sí, pues no, ahí sí tendría que hacerlo, ¿no? Y además, si lo vende a un precio menor de que fue adquirido, ¿no? Que si tú compras, si en este caso si importa, por ejemplo, en este caso, ¿no?, crédito, si compra un producto, un activo, una máquina, una impresora, una computadora o un vehículo, entonces, y eso va a ser parte del activo fijo, entonces, y antes de que lo use en periodos más de 2 años y lo venda a un precio menor de que figura en la factura, obviamente sí, pues tendrá que reintegrarlo, ¿no? Además, el contribuyente dice deberá efectuar un ajuste al crédito fiscal en el mes de la venta, ¿no? Ese ajuste incluye que deberá disminuir el importe del IGB sobre la diferencia de precios entre el precio de adquisición y el precio de venta, tal como establecido en el numeral 3 del artículo 6 del reglamento de la ley de IGB. Entonces, por ejemplo, ¿no?, vemos que si el precio de venta de adquisición de un activo fijo, en este caso, no es de 15.000 nuevos soles y el IGB es de 2.700 y necesita, por algún motivo, necesita vender este activo fijo,
y lo vende a un precio de venta, ¿no?, de 10.000 soles, ¿no?, y con lo que implica un IGB de 1.800, en consecuencia, pero y esto lo hace antes de los 2 años, por supuesto, ¿no?, porque lo decide venderlo, necesita liquidez por un motivo determinado que se ve en la necesidad de la empresa. Entonces existe una diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta final. Existe una diferencia de 5.000, ¿no? Y eso implica un IGB, un IGB de 9.000, de 900, ¿no? Entonces, esa diferencia, la empresa se va a encontrar obligada a reintegrar o a disminuir el crédito fiscal en el mes en que opera la venta por 900, generado por la diferencia de precios que asciende a 5.000. Entonces, en ese mes, en este caso, que se vaya a hacer la venta, en su declaración, pues, se puede simplemente, o se devuelve, o se reintegra, en este caso, o lo disminuye de tu crédito fiscal, ¿no? Así simplemente en la declaración jurada de ese mes, lo que se va a hacer es se va a sustraer, restar, ¿no?, esa diferencia de 900. ¿Por qué? Porque ese activo ya está saliendo del patrimonio de la empresa, ¿no? Ya no es parte ya no viene a ser un activo fijo de la empresa, ¿no? Entonces no tiene, ya debe reintegrarse o debe disminuirse el crédito fiscal. Entonces el reintegro del crédito fiscal siempre está referido a los bienes muebles, ¿no?, o inmuebles, ¿no?, que están del activo fijo y que tienen siempre básicamente reglas de depreciación, ¿no?, conforme la ley de impuesto a la renta, ¿no? Entonces la venta de los activos que son amortizables, en el caso de activos amortizables como los intangibles, estos no generarán pues ajuste de crédito fiscal, pues es inmaterial, no hay existencia física, no hay depreciación, ¿no? Entonces, no procederá pues entonces la exigencia del reintegro sobre bienes de activo fijo que están enajenados, ¿no?, enajenados ante los años de su puesto en funcionamiento y que se realicen a un mayor valor de venta de la suscripción, porque habían dos condiciones, ¿no? Entonces, como se vio en el ejemplo anterior, que es que eh, se venda, salga del patrimonio de la empresa antes de 2 años, y que además se realice, no procede, ahí sí no es necesario el reintegro del crédito fiscal. Tampoco procederá, dice, ¿no?, la exigencia de reintegro por la venta del activo fijo efectuada después de 2 años de su puesto en funcionamiento, ¿no? Tampoco en este caso. Es un plazo de tiempo. La norma tampoco es el plazo de 2 años, es el plazo que se debe hacer. Tampoco generará la obligación de reintegrar el crédito fiscal, dice, ¿no?, cuando se enajenan activos fijos que por su naturaleza tecnológica, ¿no?, requerirán ser repuestos en un plazo menor a 2 años, ¿no? Y esto se va a acreditar con un informe técnico emitido por el Ministerio del Sector, ¿no? Existen activos fijos porque obviamente por su naturaleza, como dice Adorno, por su naturaleza, por sus características tecnológica, pues siempre se van mejorando y van cambiando, ¿no? Entonces, muchas veces en menos de 2 años ya prácticamente se vuelven obsoletas para el funcionamiento efectivo y eficiente de un servicio o un servicio determinado, ¿no? Entonces ahí sí no se requerirá el plazo de 2 años. Por otro lado, si la venta de estos activos fijos se produce antes de un año de su puesta en funcionamiento, el contribuyente debe reintegrar el crédito fiscal en forma proporcional, dice, a la diferencia de precios, ¿no? Bueno, habíamos comentado, ¿no?, anteriormente también, ¿no?, que la 29214 y la 29215 eran dos leyes que se debían complementar para el tratamiento de los requisitos formales de crédito fiscal, y que esto fue efectivamente, ¿no?, establecido por una RTF de observancia obligatoria, que es la 015 de 2080 de la sala 5 del 2009. Conclusión, bueno, acá tenemos también las conclusiones de la sala plena, ¿no?, de la sala plena, conclusiones de reunión de sala plena del 2009, ¿no?, que concluye básicamente, para resumir esto, en que la legalización del registro de compras
no va a constituir pues, un requisito formal para ejercer el derecho al crédito fiscal, ¿no? Solo constituye una infracción sancionable, ¿no? El registro de compras no es un requisito formal para ejercer el crédito fiscal, ¿no? Lo único que o sea, te podrán hacer en una fiscalización, ¿qué podrá hacer? Si en una fiscalización, cuando te requerían, en este caso, presentar tus libros contables y veían tu registro de compras, si veían que la legalización es en fecha posterior al periodo de anotación, lo que hacía simplemente, lo que establecía en este caso, lo que establecía el auditor, lo que procedía a hacer el auditor es simplemente, ¿no? En su resultado de requerimiento te, ¿no? indicaba de que incurrías en la infracción por llevarle libros con atraso, ¿no? Anotación de operaciones libros con atraso. Entonces, eso era la única consecuencia. No se podía, entonces, a partir de esta resolución del Tribunal Fiscal, eso no te podían reconocer el crédito fiscal, ¿no? Solamente por el tema de legalización, la legalización tardía, en este caso, ¿no? Del registro de compras. En este caso, también otra conclusión era que la anotación de las operaciones en el registro de compras debe hacerse dentro de los plazos que establece el artículo de la 29.215, ¿no? Es decir, que se tiene que hacer, en este caso, dentro de los 12 meses, ¿no? Si bien es cierto, la 29.214 decía que no se puede hacer en cualquier momento, a partir del mes de que se adquirió el bien o servicio, pero la 29.15 te ponía un plazo. Entonces, bueno, como son dos leyes que regulan la misma materia y tienen el mismo rango y están en la misma fecha, entonces se tienen que complementar. Entonces, eso era así, pues, ¿no? O sea, se entiende que el sentido de la 29.15 era complementar la 29.214, pues, ¿no? Por otro lado, el derecho al crédito fiscal será, dice, ¿no? Será ejercido, dice, en el periodo al que corresponda la hoja de anotación del documento en el registro de compras, hoja de registro de mes o dentro de los 12 meses siguientes. Eso sí era otra cosa que establecía la 29.215, ¿no? Aparte también se estableció que los comprobantes de pago deben consignar el nombre y número del RUC del emisor, ¿no? Eso sí es obligatorio, de acuerdo como requisito formal, ¿no? Debe consignar el nombre del RUC del que emite, pues, si no, eso, eso está en el reglamento de comprobante de pago y también en consecuencia es algo obligatorio como requisito formal de acuerdo al artículo 9, inciso B. Por otro lado, los documentos deben contener, además, dice, como información mínima, ¿no? Siempre, de acuerdo al artículo de la 29.15, tiene que contener el nombre o la denominación o razón social y número de RUC del emisor y o sea, del adquiriente también, ¿no? Del que adquiere, o sea, y también, ¿no? Tiene que indicar el documento de identidad del vendedor, ¿no? Tratándose de adquisiciones de compra. En este caso, si es en caso de adquisición de compra, se tiene que indicar el nombre del DNI del caso del que vende, pues, ¿no? Y también el número serie y fecha de emisión del comprobante de pago. Cabe que señalar, bueno, si bien es cierto, bueno, ¿no? En este tema de los comprobantes de pago, ahora con el tema de la masificación de los comprobantes de pagos electrónicos, pues ya es prácticamente, ¿no? Los problemas que antes habían, pues, con el tema de los comprobantes de pago físico ya no se van a dar, por ejemplo, porque pues ahora todos los sistemas electrónicos, los sistemas de emisión electrónica, los 7 sistemas de emisión electrónicos que hay actualmente, pues en los sistemas ya prácticamente están con toda la información que requieren. O sea, no va a haber ahí problemas en ese aspecto. O sea, el sistema no puede olvidarse o poner mal un número de RU o no colocar el nombre de RU correcto emisor. Y es más, ahora los sistemas electrónicos también te detallan exactamente el tipo de bien o producto vendido. O sea, antes, en consecuencia, estos tipos de problemas que generaban a veces controversias en el tema formal no va a suceder. Es una de las ventajas en lo cual yo también pienso, ¿no? que SUNAT en este caso no ha mejorado. O sea, si bien ha impuesto a los contribuyentes manejar sistemas electrónicos de comprobante de pago, pero eso trae algo positivo, que es en este caso, ¿no? Prácticamente
la desaparición de estos tipos de errores, en este caso, ¿no?, formales sobre los comprobantes de pago. También, ¿no?, bueno, decíamos que tenía que ir descripción de cantidad del bien, servicio, contrato, ¿no? O sea, la descripción, cantidad del bien tenía que estar bien escrito, y la cantidad, el producto, valor unitario y valor total, ¿no? Si bien dice, aparte también dice, la información mínima se consigna de forma errónea, excepcionalmente se podrá reducir el crédito fiscal si el contribuyente acredita en forma objetiva fehaciente dicha información, vía bancarización y requerimientos de reglamento del IGB. Bueno, eso era, bueno, en el caso de los comprantes físicos, ¿no?, que a veces no se detallaba o no se ponía una información, eh, digamos, mínima que establecía la norma, entonces, o se ponía mal, entonces tú podías sostener el crédito fiscal siempre que tú acreditabas objetivamente, eficientemente la información, o sea, uno, de la debida bancarización, y otro, ¿no?, ante requerimientos, ¿no?, requerimientos de reglamento, ¿no?, de la ley de IGB, ¿no? Bien, y por otro lado, en información mínima, los documentos deben contener adicionalmente los requisitos y características realmente comprobante de pago, ¿no? Operaciones, ¿verdad?, ¿no? Cuando la empresa, bueno, para el tema de operaciones grabadas y no grabadas, tenemos efectos del crédito fiscal en el tema del IGB. Cuando la empresa efectúa, dicen conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, se considera lo siguiente: siempre se debe contabilizar separadamente la adquisición de bienes, servicios y contratos de constitución, importaciones destinadas exclusivamente a operaciones grabadas y de exportación de aquellas destinadas a operaciones no grabadas. Solo se puede utilizar como fiscal el IGB destinado a operaciones grabadas e importación. O sea, acá es la relación, ¿no?, IGB de ventas al IGB de compras grabadas, tiene que estar grabado. También cuando la empresa no puede determinar las adquisiciones por operaciones grabadas o no grabadas, quiere decir cuando la empresa acá no pueda, de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones, no puede establecer la distribución de las operaciones, las grabadas o no grabadas. En este caso el crédito fiscal lo debe calcular proporcionalmente, de acuerdo al método de la prórroga, ¿no?, que establece la ley. Porque la idea acá del método de prórroga es que el IGB se distribuya de forma solamente las operaciones grabadas, ¿no? Pero cuando no se puede establecer cuál, se va a efectuar eso. El monto obtenido se dividirá en tenido, dice, ¿no? Bueno, en el caso para el tema de la prórroga, ¿no?, el monto obtenido se determinará de la siguiente forma: se determinará el monto de las operaciones grabadas con el impuesto y las operaciones de exportación de los últimos meses, incluyendo al mes correspondiente fiscal, y se determinará el total de las operaciones de los mismos periodos, considerando las operaciones grabadas y no grabadas y las operaciones de exportación. Y el monto que se obtiene en A se va a dividir entre lo obtenido en B, multiplicando su resultado por 100, y ese porcentaje se debe expresar hasta con 2 decimales, ¿no? Y ese porcentaje se debe aplicar sobre el monto del impuesto que grabó la adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción o importación, ¿no?, resultando así, dice, ¿no?, el crédito fiscal del mes. Entonces acá un ejemplo: en el mes de junio de 2012 tenemos compras grabadas con IGB 45.000, el IGB es el 8.100, ventas grabadas junio de 2012 es 90.000, ventas no grabadas 25.000, ventas grabadas de julio 1.500.000, y ventas no grabadas 450.000 nuevos soles. Un procedimiento para aplicar la prórroga es, vemos que las ventas no grabadas más exportaciones julio 2011 a junio 2012, las ventas grabadas y no grabadas, ¿no?, que julio 2011 a junio 2012 es 1.500.000. Entonces, aplicando el método de prórroga, vemos que se obtiene en este caso un porcentaje de 76.92%, ¿no? El crédito fiscal de junio de 2012, entonces, aplicando el porcentaje, sería 8.100. Entonces, el crédito fiscal según la prórroga sería en este caso, ¿no? 6.230, ¿no? Y IGB considerado como gasto sería 1.860.48. Bueno, acá tenemos un caso de publicasuística y jurisprudencia. Bueno, si bien es cierto, comentar un poco de estos, tenemos, bueno, la RTF, la 701 Sala 2004, que establece que los gastos necesarios para mantener la fuente productora de la renta también incluyen las erogaciones realizadas con la finalidad de subir los eventos con ocasión de fiestas navideñas, ¿no? Tales actividades contribuyen a la formación de un ambiente propicio para una actividad personal, eso es claro, ¿no? Y el crédito fiscal reparado corresponde a una factura emitida por la Compañía Peruana de Refusión Social Anónima por 268 tinas plásticas corrientes de forma utilísima,
La administración dice, sostiene que los bienes no son destinados al servicio de vigilancia prestado por los recurrentes. Y el Tribunal Fiscal, en consecuencia, dice que el contrato define los límites y características del servicio y en este se incluye la restitución de los bienes perdidos. Y este acto también forma parte de la prestación porque la adquisición de dichos bienes está destinada a operaciones grabadas. Esta resolución del Tribunal Fiscal a 010, la 1860 sala 5 2005 indica de que tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal puede aplicarse únicamente, dice, cuando el impuesto hubiera sido pagado. Es una condición necesaria, ¿no? Y en consecuencia, solo cumplida la citada condición en un determinado ejercicio surge el derecho para utilizarlo como crédito fiscal, o de no ser posible su aplicación, se procede a la deducción como gasto para el efecto del impuesto a la renta, ¿no? También la RTF, la 04131, sala 1, 2005, nos dice que no va a otorgar derecho a crédito fiscal todo gasto costo para efecto del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta, por efectivamente las operaciones cuya cancelación se hubieran efectuado sin observar la utilización de los medios de pago a los que se refieren las normas de bancarización, ¿no? Es decir, acá queda claro que si no se bancariza, en este caso una operación de compra no es gasto deducible, si es de ley, y tampoco será, ¿no? Tampoco dará hecho crédito fiscal, ¿no? Tenemos, bueno, también temas de informe de SUNAT, informe 103-2007, que indica que los intereses compensatorios originados por la venta al crédito de bienes exonerados del IGB se encuentran exonerados de dicho impuesto, ¿no? El comprador, en el supuesto que el vendedor de tales bienes aplique el IGB sobre los intereses compensatorios, consignándolos separadamente en el respectivo cuadro de pago, no podrá dar uso del crédito fiscal correspondiente. También tenemos el informe 012-2002 SUNAT, que indica que los servicios onerosos prestados por las instituciones sin fines de lucro no se encuentran grabadas con IGB siempre que exista habitualidad. Se encuentran grabadas, con IGB siempre que exista habitualidad. Entonces el adquiriente podrá sustentar gasto costo para efecto tributario y crédito fiscal para IGB siempre que el vendedor o prestador del servicio le emita los documentos que, de acuerdo con el reglamento de pago, tengan calidad de comprobantes de pago. Tenemos acá un informe de SUNAT del informe 093-2011 que indica que la emisión extemporánea de un comprobante de pago no va a enervar o no va a impedir el uso del derecho al crédito fiscal, ¿no? Teniendo en consideración un comprobante de pago emitido de manera extemporánea al momento en que debió emitirse conforme el reglamento de comprobante de pago, va a dar derecho al crédito fiscal, pero siempre que las adquisiciones de bienes y servicios reúnan de ese comprobante de pago, reúnan requisitos del artículo 18, o sea, requisitos sustanciales. Y además, que el comprobante contenga la información de los requisitos formales, ¿no? Y que están señalados por la ley 29/2015. Y los requisitos de características también que proveen las normas reglamentarias del reglamento de comprobante de pago y que sean anotados dentro de los 12 meses. Y el informe 032-2012 SUNAT también indica que el monto habla sobre un monto máximo para anotar el comprobante de pago y no perder el derecho a usar el crédito fiscal. Indica que se perderá el crédito fiscal en caso que la anotación de los comprobantes de pago a que se refiere, ¿no? El inciso A del artículo 19 como requisito formal correspondan al mes de emisión o de pago de impuesto a los 2 meses siguientes y se efectúa luego que SUNAT requiere al contribuyente la exhibición o pretexto de compras, aun cuando dicho requerimiento no se encuentre dentro del plazo del marco establecido en el reglamento de procedimiento de fiscalización respecto al periodo del IGB. Quiere decir esto de que si en este caso se pierde el derecho de crédito fiscal, si es que en este caso tú no habías anotado el comprobante en el comprobante de pago en el registro de compras antes de que te lo requiera la administración tributaria en una verificación, incluso una verificación que no es un procedimiento de fiscalización, ¿no? Por eso este informe en este caso también es importante. El informe 024-2011 indica también los requisitos de los comprantes emitidos por no domiciliados, ¿no? Que indica que a fin de verificar los requisitos formales que deben cumplir los comprantes de pago para sustentar el crédito fiscal, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el inciso A, o sea, los requisitos sustanciales, y también lo que establece la 29/215, ¿no? Y el precedente de observancia obligatoria, o sea, la RTF de observancia obligatoria, las 1580, sala 5, 2009. Sin perjuicio que dichos requisitos formales no sean de aplicación, son de aplicación a los comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, ¿no? Para verificar los requisitos formales deben cumplirse los comprantes de pago, ¿no? Para solicitar gasto deducible para la determinación del impuesto de renta
se debe tener en cuenta lo señalado por el inciso J del artículo 44 indica, y el cuarto párrafo del 51 del impuesto de renta, así como el inciso O del artículo 29 del 21 del reglamento de dicha ley. Lo antes señalado es sin perjuicio del cumplimiento de otras normas relativas al aspecto fiscal del IGB y al gasto deducible para la determinación del impuesto a la renta. Finalmente, comentar una casación, la casación número 10736 del 2014, Lima, que indica que de acuerdo con el artículo 21 del decreto legislativo 821, el ejercicio del derecho al crédito fiscal en el caso de servicios prestados por no domiciliados se encuentra condicionado siempre al pago previo del impuesto que grave este ejercicio. Esa es una formalidad sin la cual el contribuyente, en este caso, no va a poder aplicar dicho crédito a su favor. Por lo tanto, el pago del impuesto para acceder al crédito fiscal en este tipo de prestaciones constituye siempre un requisito formal de rango legal. O sea, es un requisito formal de rango legal y sin cuyo cumplimiento el contribuyente no puede verse beneficiado con el mismo. Ese es un requisito sustancial. Bueno, entonces, para comentar, pues, ¿no? Finalmente de que, como en lo poco que pudimos conversar sobre este tema, porque en realidad el tema es un tema muy amplio, en realidad, hay muchísimas casuísticas. El crédito fiscal es un tema, es un elemento muy importante, es un derecho de parte del contribuyente o el empresario, en este caso, ¿no? Para que el IGB respete el principio de neutralidad en las operaciones y por otro lado también en este caso, ¿no? Va a permitir que efectivamente, ¿no? Se traslade el impuesto al consumidor, que es la finalidad real, en este caso, del impuesto general a las ventas con un sistema de valor agregado, ¿no? Un crédito fiscal tiene requisitos formales y tiene requisitos sustanciales, ¿no? Requisitos sustanciales y requisitos, en este caso, no formales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de entrar en una evaluación de ellos, se tiene que tener muy claro que las operaciones del crédito sobre las cuales basas el crédito fiscal tienen que ser operaciones reales, ¿no? En el caso que la administración tributaria verifique, detecte de que esas operaciones por las cuales tú sustentas tu crédito fiscal son operaciones reales por una simulación relativa o absoluta que establece el artículo 44 de la ley del IGB, definitivamente esas operaciones y esos comprobantes de pago de esas facturas van a que definitivamente no van a dar derecho al crédito fiscal. Y en consecuencia tampoco para efecto del impuesto a la renta. Si tiene y en segundo lugar, si es que efectivamente se muestra que esas operaciones sí se han realizado y existe la probanza de ello, entonces podemos entrar a hablar sobre los requisitos sustanciales y los requisitos formales. Bueno, entonces eso es todo por mi participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, creo que eso es todo, no hay preguntas, les agradezco a los que han estado presentes, gracias a la Sociedad Peruana de Derecho, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha?